el sistema diédrico está formado por dos planos que se cortan mutuamente de manera ortogonal o perpendicular. Tenemos un plano horizontal, H, ¿sí? Que se lo está viendo en perspectiva, de atrás hacia adelante, y un plano vertical que se lo ve de arriba hacia abajo. También, igual que lo que hablamos ayer, la recta, perdón, algo que es importante es que estos dos planos se están cortando perpendicularmente o son perpendiculares, ¿no? Hay un ángulo recto entre ellos. Y esta recta de intersección, que por supuesto es ilimitada, se conoce como línea de tierra, aunque para efectos actuales se lo suele distinguir con un pequeño subrayado en los extremos de la porción de la intersección del sistema diédrico que estamos viendo. ¿De acuerdo? Entonces, la línea de tierra en esta nota dice es la recta de intersección del plano vertical con el plano horizontal. Muy sencillo, muy fácil de ver. Bien, entonces fíjense que nosotros vamos a pelar, a cuartear, si ustedes quieren, el espacio en tres grandes subespacios, o llamados también cuadrantes. Si nosotros vamos a ver de perfil a estos planos, así es decir, vemos a nuestro plano horizontal como una recta y al plano vertical como un... Podemos darnos cuenta que el primer cuadrante está encerrado por el semiplano anterior, horizontal, o el semiplano horizontal anterior, y el semiplano vertical superior, ¿no? Toda esta región. Este es el primer cuadrante. El segundo cuadrante estaría limitado por el semiplano horizontal posterior y el semiplano vertical superior. El tercer cuadrante por el semiplano horizontal posterior y el semiplano vertical inferior. Y el cuarto cuadrante, evidentemente, estaría dado por el semiplano horizontal anterior y el semiplano vertical inferior. ¿No es cierto? El semiplano vertical inferior. Muy fácil de distinguir a estos cuadrantes. No conlleva mayores contingencias. Bien, entonces resulta que vamos a empezar a ver qué ocurre cuando empezamos a proyectar un punto. Aquí acá tengo un punto A y este punto A lo vamos a proyectar mediante la proyección cilíndrica ortogonal sobre cada uno de los dos planos de proyección H y B. Lo vamos a denotar así, H y B, y no PH, PB como ayer estuvo en la diapositiva. Solamente H y B, más cómodo. Ya, de repente estos sean los únicos planos que los vamos a etiquetar con letras del alfabeto castellano. Después, con B, estamos adoptando letras minúsculas del alfabeto griego para poder denotar a los planos. Bien, entonces vamos a ver de que A sub 1 es la proyección ortogonal del punto A sobre el plano H. Y así, si proyectamos ortogonalmente sobre el plano vertical, vamos a generar la segunda proyección o simplemente A sub 2, que va a ser la proyección ortogonal del punto A sobre el plano vertical, o simplemente conocido como segunda proyección del punto A. ¿De acuerdo? Recuerden que para poder transformar esta representación, este punto tridimensionalmente en una representación bidimensional, vamos a acudir a un recurso geométrico que se llama abatimiento. Bien, ¿cómo se hace el abatimiento? Primero, para hablar del abatimiento, es importante contar con un par de planos que sean concurrentes. Concurrentes que entre ellos es no vacía. Entonces, dados dos planos concurrentes, alfa y beta, es decir, planos alfa y beta que se intersectan
en una única recta, a la que vamos a denominar charnela o simplemente bisagra. Aquí está nuestra charnelita, la recta de intersección de los planitos alfa y beta. Resulta que vamos a definir que el plano alfa queda abatido sobre el plano beta. Si el plano alfa gira con algún sentido, ya sea a favor o en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj, o contrario al movimiento de las manecillas del reloj, con algún sentido, no interesa cuál, por ahora, alrededor de la charnela, hasta que queda totalmente confundido con el plano beta. ¿De acuerdo? Entonces, hacemos girar el plano alfa hasta que quede totalmente confundido con el plano beta. Notar que existen dos sentidos de batimiento, ya les hablé de eso, a favor o en contra del movimiento. Muy bien. Para efectos de nuestra representación, vamos a el reloj. Para efectos del abatimiento en el sistema diédrico, se conviene mantener fijo al plano vertical. Ojo, nosotros vamos a mantener fijo al plano vertical, no como ayer en las diapositivas, ¿no? Se mantenía fijo al plano horizontal. Y vamos a girar en el sentido del movimiento de las manecillas al plano horizontal H alrededor de la charnela o bisagra, que en nuestro caso es la línea de tierra. O sea que vamos a agarrar a todo este plano horizontal, y lo vamos a hacer girar en este sentido del movimiento de las manecillas del reloj, hasta que los dos planos queden confundidos. Entonces, fíjense que A sub 2 ya está sobre el plano vertical. Lo que vamos a hacer es agarrar a A sub 1 y lo vamos a girar, y A sub 1 va a ser este punto, el punto A sub 1 que resulta del abatimiento del plano horizontal sobre el plano vertical, y en este sentido de abatimiento. Por favor, mantengamos convenios para que no tengamos luego algunos conflictos, sobre todo de naturaleza interpretativa de las representaciones de nuestros objetos. Esto es muy importante, ¿ya? Esto contemplémoslo todo el tiempo. Entonces, de esa manera podemos ver reflejadas muy claramente la cota y el alejamiento de un punto. ¿Pero qué es la cota y el alejamiento? Vamos a definir a continuación. La cota del punto A, de un punto, no es otra cosa que la distancia del punto A al plano horizontal. ¿Se dan cuenta? Es la distancia del punto a este plano horizontal. O si ustedes quieren, es la distancia desde el punto A al punto A sub 1. ¿De acuerdo? La cota entonces es la distancia del punto A al plano horizontal, o si quieren la distancia del punto A hacia A sub 1. Esta. Pero, en cuenta, esta cota de A sub 1 es la misma distancia. De repente tendríamos que poner eso aquí para que quede más explícito. Es la misma distancia que existe entre el punto A sub 2, ¿sí?, con la misma línea de tierra. ¿Qué ha pasado? Con la misma línea de tierra. Vamos a estirar un poquito para que entre todo bien. Ahí está. Fíjense que la distancia de A hacia A sub 1 es la misma distancia de A sub 2 a la línea de tierra. Mientras que el alejamiento de A es la distancia del punto A al plano horizontal V. Al plano vertical V. La distancia de la distancia de A al plano vertical. O sea, la distancia de A hacia sub 2. O, si se prefiere, es la misma distancia que hay desde A sub 1 a la línea de tierra. ¿Se dan cuenta? Vamos a, vamos a escribir eso aquí para que quede bien, bien explícito. Es la misma distancia que hay entre el punto A sub 2, pero A sub la línea de tierra. Ahí está. Así se va
pero mucho mejor. O sea que una vez de que ocurre el abatimiento, ¿sí? Vamos a ver a cos 2 a la línea de tierra, desde A sub 1 a la línea de tierra. ¿Está eso claro? Vamos a continuación a definir qué es el depurado. El depurado no es más que la representación proyectiva dimensional de las proyecciones cilíndricas ortogonales que se efectúan sobre cada uno de los planos de proyección vertical y horizontal, vertimiento del plano horizontal sobre el vertical, según lo convenido, es decir, según el sentido de giro a favor o en el sentido del movimiento de las manecillas del reloj. ¿De acuerdo? Y el convenio que ya hemos visto, se conviene utilizar las mayúsculas y minúsculas del alfabeto castellano para simbolizar los puntos y las rectas respectivamente. Y se utilizará, salvo casos específicos, los planos horizontal y vertical, las letras minúsculas del alfabeto griego para simbolizar a los planos. Esto ya lo habíamos convenido también con anticipación. Así que cuando estamos viendo ya en el plano las representaciones proyectivas, fíjense, a ver de que A sub 2 se mantiene sobre la línea de tierra, mientras que A sub 1 queda debajo de la línea de tierra. Y hemos visto que la distancia de A sub 1 a la línea de tierra es el alejamiento del punto A, y hemos visto que A sub 2, la distancia de A sub 2 a la línea es la cota del punto A. ¿No es cierto? La cota del punto A es la distancia de A sub 2. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Bien. Esta línea discontinua que ustedes ven que une A sub 1 con A sub 2 se conoce como línea de referencia. Y esta línea de referencia siempre, pero siempre debe mantenerse normal a la línea de tierra. Es decir, siempre debe mantenerse perpendicular a la línea de tierra. Y esto es sumamente importante porque, de lo contrario, si las dos proyecciones no estuviesen alineadas o no estuviese una misma referencia perpendicular a LT, puede que no estemos, no puede, no estamos representando en definitiva las proyecciones del mismo punto, ¿de acuerdo? Así que no se olviden que este abatimiento se lo hace cuidando o se lo hace a través del plano que se mantiene normal a la línea de tierra. Por eso es que A sub 1 y A sub 2 están vinculadas, conectadas con una línea de referencia que es perpendicular a la línea de tierra. Muy bien. Por otro lado, para efectos de visibilidad, vamos a situarnos como observadores solo en el primer cuadrante. Es decir, que el ojo del observador solamente va a tener la posibilidad de ver lo que ocurre en el primer cuadrante. Lo que ocurre en el segundo cuadrante no va a ser visible para el observador. Esto va a tener implicaciones en el trazado de nuestras representaciones sobre recta. Bien, no hay preguntas, ¿no es cierto? Podemos continuar. Eh, Vamos a ver entonces las posiciones relativas del punto. Y hemos visto que si A es un punto cuadrante, la segunda proyección queda sobre la línea de tierra y la primera proyección debajo de la línea de tierra. ¿No es cierto? Vamos a ver qué ocurre con un punto B, por ejemplo, que está en el segundo cuadrante. Si proyectamos B sobre el plano vertical, B sub 2. Si proyectamos B sobre el plano horizontal, fíjense que como está en el segundo cuadrante, la proyección del punto B sobre el horizontal va a caer sobre el semiplano horizontal posterior. En consecuencia, cuando se haga el abatimiento del plano horizontal sobre el plano vertical, este punto va a girar y se va a sobreponer sobre la línea de tierra. Por eso es
punto del segundo cuadrante, lo podemos caracterizar aquí, va a tener siempre a sus dos proyecciones sobre la, como estamos viendo en la representación del depurado. ¿De acuerdo? Cada vez que veamos un punto en el segundo cuadrante, debe tener sus dos proyecciones sobre la línea de tierra. Vamos a ver ahora cómo serán las proyecciones de un punto C que está sobre el o en el tercer cuadrante. La proyección claramente se nota que va a caer sobre el semiplano horizontal posterior y la segunda proyección va a caer sobre el semiplano vertical inferior. Tras el abatimiento, este punto C2 se mantiene fijo, pero C1 tras el abatimiento se monta sobre la línea de tierra. Así que un punto esté en el tercer cuadrante. Para que un punto sea miembro del tercer cuadrante debe ocurrir de manera necesaria y suficiente que su segunda proyección esté por debajo de la línea de tierra y la primera proyección esté por encima de la línea de tierra, como estamos viendo acá. Justo al revés de la línea con un punto del primer cuadrante. Fíjense qué va a pasar con el depurado de las proyecciones de un punto de cuarto cuadrante. El punto D lo vamos a ubicar en el cuarto cuadrante. Resulta que al proyectar sobre el plano horizontal, lo vamos a proyectar punto del semiplano horizontal anterior. Y cuando proyectamos sobre el plano vertical, lo vamos a proyectar sobre un punto del semiplano vertical inferior, por debajo de la línea de tierra. Entonces este punto no se mueve, D sub 2, pero D sub 1 tras el abatimiento va a caer por debajo de la línea de tierra. Podemos reconocer que un punto es miembro del cuarto cuadrante si solamente si ambas proyecciones de ese punto quedan por debajo de la línea de tierra, como aquí estamos viendo en este depurado del punto D. ¿De acuerdo? A continuación vamos a ver otros puntos especiales. Por ejemplo, ¿quién me puede decir cuál es el valor del alejamiento de un punto que se encuentra sobre el plano vertical? ¿No sería la misma distancia que la cota? No, no. Escuchen bien. Imagínense que tengo un punto que está emplazado sobre este plano vertical. ¿Ya? Un punto que esté sobre el plano vertical. Entonces, ese punto que está sobre el plano vertical, ¿qué alejamiento tenemos? El alejamiento es la distancia del punto al plano vertical. ¿Y qué distancia hay desde un punto del mismo plano al plano? Claro No que hay hay valor. valor, y ese valor se llama cero. ¿Se dan cuenta? Sí, sí. Cero. La distancia es cero. No se olviden que la distancia siempre es un número real, no negativo. No negativo. Si yo les digo, ¿qué distancia hay desde aquí hasta Quillacollo? Me van a decir, debe haber unos 13,6 kilómetros. Me van a dar un número. ¿Se dan cuenta? ¿Qué distancia hay entre esta viga y esta otra viga? Me van a dar siempre un número. La distancia, por favor, es un número. Y no es cualquier número, es un número real, no negativo. Vale decir que puede ser o bien positivo o puede ser cero, porque la distancia de un punto a sí mismo siempre es cero. Bien, entonces, recordando estas ideas, si estamos viendo que la distancia del punto al plano vertical es cero, entonces su alejamiento va a ser nulo, ¿no es cierto? Pregunta, ¿dónde va a ser la primera proyección de un punto que está sobre el plano vertical? De tierra. Excelente, y eso es lo que quería mostrarles. Vamos a ver que f
si F es un punto del plano vertical, si solamente si su primera proyección está sobre la línea de tierra. De manera análoga, si estamos tomando un punto del plano horizontal, si tomamos un punto cualquiera del plano horizontal, ¿sí? ¿Qué distancia tiene el punto al plano horizontal si el punto es un miembro de Es la línea de tierra. sobre la línea de tierra? Exactamente. Y eso es lo que estamos viendo en esta ilustración. Para que un punto E sea miembro del plano horizontal, es necesario y suficiente que la segunda proyección de ese punto esté sobre la línea de tierra, esté emplazada sobre la línea de tierra, esté ubicada sobre la línea de tierra. Y eso es lo que estamos viendo aquí. La segunda proyección está sobre la línea de tierra. Y esto nos hace ver que la cota es 0 y aquí la cota es 1. Y claramente, si un punto G está sobre la línea de tierra, sus dos proyecciones tienen que estar ambas confundidas sobre el mismo punto de la línea de tierra. Y aquí tengo un punto de la línea de tierra que va a tener a sus dos proyecciones confundidas, G1 y G2. Así. Ahora vamos a presentar dos planos que son muy importantes. Estos planos tienen la cualidad de bisecar los cuadrantes. Aquí vamos. Se define al plano beta sub 1 o beta 1 simplemente como el plano que biseca el primer y tercer cuadrante. ¿De acuerdo? Es un plano que biseca este ángulo recto que están formando el plano horizontal y vertical. Por eso es que el ángulo que forma este bisector con cualquiera de los planos de proyección, ya sea el vertical, siempre es de 45 grados. ¿De acuerdo? Así que a este plano beta sub 1 lo vamos a llamar simplemente primer. De manera análoga, vamos a definir al segundo plano bisector, o beta 2, como el plano que biseca el segundo y cuarto cuadrante, como el plano que biseca el segundo y cuarto cuadrante. ¿De acuerdo? Y como ya se han dado cuenta, el ángulo que forma también el segundo bisector con cualquiera de los planos horizontal o vertical es de 45 grados. Claro, si esto es 45 grados, este también debe ser 45 grados. Está claro que si esto es 45 y esto es 45, los dos planos bisectores son concurrentes formando un ángulo recto. O sea que los planos bisectores son mutuamente perpendiculares. Vamos a para reconocer si un punto es o no miembro de alguno de estos planos bisectores. Empecemos. Fíjense, voy a tomar acá un punto M que está emplazado sobre el primer bisector. Fíjense, estamos con una vista de perfil de nuestro sistema diédrico. Así que su primera proyección, M sub 1, su segunda proyección, M sub 2 sobre el plano vertical. Tras el abatimiento, M sub 1 va a venir acá. Obviamente, M1 y M van a estar en ambos lados de la línea de tierra, que aquí aparece vista como un puntito. Pero pasa algo muy, muy importante. ¿Qué relación geométrica existe entre la cota de M y el... ¿Ya se han dado cuenta? ¿Qué relación geométrica?
existe entre la cota y el alejamiento de un punto del primer cuadrante. Digo, del primer bisector. ¿Que es la misma distancia? Correcto. La cota y el alejamiento del primer bisector siempre son iguales. En consecuencia, cuando hagamos el abatimiento de M1 para obtener el depurado, M1 y M2 van a estar a la misma distancia hacia la línea de tierra. Pero, ojo, siempre en lados opuestos a la línea de tierra. Eso nos permite definir de que para que un punto M esté emplazado sobre el primer bisector, debe ocurrir de manera necesaria y suficiente que sus dos proyecciones deban ser simétricas respecto a la línea de tierra. Es decir, los puntos M1 y M2 son simétricos respecto a LT, como estamos viendo acá. ¿De acuerdo? Aquí hay simetría, ¿no? M1 y M2 son simétricos. ¿Cómo se construyen los simétricos? Pues re fácil. Una vez que se tiene alguno de los puntos, por ejemplo, la cota del punto. Entonces, haciendo centro, desde el punto donde corta la línea de referencia, perpendicular a LT, y que va a ser igual a la cota del punto M, es decir, la distancia de M2 a la línea de tierra, barremos este arco hasta cortar a nuestra línea de referencia. El punto de corte será nuestra primera proyección. Observen de que M1 y M2 son completamente simétricos respecto de la línea de tierra. De manera dual, si tenemos un punto sobre el segundo cuadrante, perdón, dale con el cuadrante, sobre el segundo bisector, mejor dicho. Observen que el segundo bisector atraviesa tanto el segundo como el cuarto cuadrante. Y por supuesto contienen ambos bisectores a la línea de tierra. Entonces, N tiene la misma cota y el mismo alejamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando hagamos el abatimiento de la primera proyección, va a quedar confundida con la segunda proyección de nuestro punto. En consecuencia, reconocer de que para que un punto N sea un punto del segundo bisector, debe ocurrir de manera necesaria y suficiente que sus dos proyecciones queden completamente confundidas, como estamos viendo en este depurado. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? A ver, yo pregunto, si tomamos un punto del primer bisector que está en tercer cuadrante, ¿cómo deberán estar en el depurado sus proyecciones? ¿Quién se anima a escribir verbalmente? ¿Cómo son las proyecciones en el depurado de un punto del primer cuadrante que está en del primer bisector que está en el tercer cuadrante? Ingeniero, sería parecido al punto M2, M1. Parecido, Solo que parecido, estarían al revés. muy bien. M1 arriba, M2 abajo. Pero lo que no debe perderse es que estas dos proyecciones deban ser, compléteme esa oración, Simétricos. Simétricos. simétricos respecto a... La línea de tierra. La línea de Exactamente. tierra. Sí, que hablemos de simetría, tenemos que relativizar respecto a qué eje o plano de simetría estamos refiriendo.
Bien, ¿quién me dice cómo deben ser las proyecciones en el depurado? Punto del segundo bisector que está en el segundo cuadrante. Se confunden. Ah, igualito esto. Pero estaría en la parte superior. ¿Dónde? Superior, aquí arribita. Estarían en su realidad. Eso, siempre relativiza. Estarían sobre qué? Sobre la línea de tierra. ¿De acuerdo? Respecto a algo, sobre la línea de tierra. Exacto. ¿No es cierto? Tendrían que estar los dos puntos sobre la línea de tierra y confundidos. Es como si E1, B2, que ya sabemos que están sobre la línea de tierra, quedan los dos confundidos sobre el mismo punto. Muy, pero muy bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Bien, vamos a hacer este ejercicio. Es muy bonito. Tenemos el punto A, un punto del primer cuadrante, cuya cota dicen que es 5 y el alejamiento es 2. Queremos construir el punto que es simétrico al punto A respecto del plano horizontal, plano vertical, inciso C, línea de tierra, primer bisector. Vemos que el punto A queda retratado en el plano de esta manera. Su es 5, su alejamiento es igual a 2. ¿De acuerdo? Bien. Queremos encontrar el- las, eh, las nuevas proyecciones o las proyecciones de un punto. Lo pondré aquí arriba, que no moleste eso. Las proyecciones de nuestro puntito, y tenemos una vista de perfil, el punto A. Podemos reconocer que su primera proyección es a sub 1 y su segunda proyección a sub. La cota es 5, el alejamiento apenas es 2. Y queremos encontrar el punto simétrico de A respecto al plano horizontal. Entonces sabemos que si el punto A está en primer cuadrante, su simétrico respecto al plano horizontal va a caer en cuarto cuadrante. Y con algo más interesante. La primera proyección de este punto simétrico va a estar confundida con la primera proyección del punto A. Y la segunda proyección va a estar en el semiplano vertical inferior. En consecuencia, fíjense que el punto B sigue siendo un punto de cota 5 y alejamiento 2, pero, y aquí está el detalle, ya es un punto de cuarto cuadrante. Entonces, las primeras proyecciones se confunden a sub 1 y B sub 1, pero ahora tengo que construir la segunda proyección de B, con la cota igual a 5. Con la cota igual a 5. Como verán, para que B sea un punto de cuarto cuadrante, tanto B sub 1 como B sub 2 reemplazados debajo de la línea de tierra. ¿Bien? ¿Se ha entendido este primer inciso? De repente, Inge, disculpe, ¿puedes volver a repetir? ¿desde dónde? Desde la anterior lámina. Buena pregunta. No, Inge, del último nomás, Inge, del primer Ah, de lo último. Sí, Inge. Ya, del inciso A. Sí, Ah, ya, muy bien. Me has hecho asustar. Fíjense que, a ver, está claro que dos puntos son simétricos si están en lados opuestos del eje o plano de simetría, manteniendo la misma distancia a dicho eje o plano. ¿Estamos de acuerdo?
Es como una especie de reflejo, como una especie de espejo actúa este plano. ¿Sí? Entonces, claro que el punto simétrico de A tiene que caer en el cuarto cuadrante. Y la primera proyección del punto B tiene que ser fundida con la primera proyección del punto A. Caen sobre el mismo punto. Mientras que la segunda proyección cae ahora sobre el semiplano inferior del plano, pero con un detalle significativo. Esta distancia, el alejamiento del punto A y el alejamiento del punto B tienen que ser el mismo. Pero, entonces, si B es un punto con la misma cota y alejamiento que el punto A, tenemos que construir un punto con esas características, pero del cuarto cuadrante. Entonces, ya sabemos que las dos proyecciones del punto B tienen que estar por debajo de la línea de tierra, por lo que acabamos de ver hace un ratito. Que un punto está en el cuarto cuadrante, sus dos proyecciones quedan por debajo de la línea de tierra, como vemos aquí. Así que, por eso es que el alejamiento se conserva, porque A1 y B1 está, y la cota también se conserva. Pero ahora la cota la tengo que marcar abajo, porque tiene que ser un punto del semiplano vertical inferior. Espero que ahora haya quedado más claro. Bien, ahora queremos hacer lo propio, pero respecto, o sea, queremos encontrar el simétrico respecto vertical. Tenemos el punto A y vamos a construir su simétrico respecto al plano vertical. El simétrico del punto A, que está en primer cuadrante, va a estar en el segundo cuadrante. Pero fíjense, ¿ha cambiado en algo la cota del punto simétrico? ¿Ves de tierra arriba? Pregunto, ¿sigue manteniéndose la misma cota? Dije sí. Sigue manteniendo la misma Por distancia. De supuesto que 5. sí. ¿Sigue manteniéndose el mismo alejamiento? Sí, Correcto. En consecuencia, no va a quedar emplazado sobre el semiplano vertical superior. Entonces, si A sub 2 está sobre el vertical y B sub 1 sobre el plano vertical, está claro que estamos con un punto de segundo cuadrante que conserva el mismo alejamiento y la misma cota que el punto A. Por lo tanto, B sub 1 y B sub 2 van a estar por encima de la línea de tierra, donde A sub 2 y B sub 2 están confundidos. Y B sub 1 hemos dicho que conserva el mismo alejamiento, por eso es que aquí tenemos 2. Y de esa forma tenemos B2 y B1 sobre la línea de tierra, un punto que define o que está definido en el segundo cuadrante. Ahora queremos encontrar el simétrico del punto A respecto a la línea de tierra. O sea que imaginariamente por aquí hay un eje que pasa por la línea de tierra y queremos encontrar el simétrico de ese punto respecto a LT. Y eso también no es nada complejo, porque si A es un punto de primer cuadrante, su simétrico respecto a LT va a ser uno de tercer cuadrante. El alejamiento del punto A y el alejamiento del punto B es el mismo. Esta brecha A sub 2 es lo mismo que B sub 2. Y la cota del punto A es el mismo que la cota del punto B. Pero para que esté en tercer cuadrante, B1 tiene que estar sobre LT. Y decir que B1 está sobre LT y B2 debajo de LT es decir que este es un punto de tercer cuadrante. ¿No es cierto? Y si es el tercer cuadrante, que el alejamiento sigue siendo 2 y la cota sigue siendo 5. No cambia. Entonces, B definitivamente está en tercer cuadrante. Ahora, si queremos hallar el simétrico de un punto A respecto al primer bisector, aquí hay una inversión. El simétrico del punto A respecto al primer bisector va a ser el punto B, pero la
cota del punto A ahora es el alejamiento del punto B. El alejamiento del punto A es la cota del punto B. ¿Está eso claro? En consecuencia, si nos da un punto A, tenemos que construir un punto B que tenga la cota y el alejamiento invertidos de A. Fíjense, aquí tengo A sub 2 con alejamiento 5, perdón, con cota 5 y alejamiento 2. Y ahora tengo que construir un punto del primer cuadrante con cota 2 y alejamiento 5. Por eso es que B2 arriba del LT, B1 arriba del LT y seguimos en el primer. Finalmente, si queremos construir el simétrico del punto A respecto al segundo fíjense que el alejamiento del punto A coincide con la cota del punto B. La cota A coincide con el alejamiento del punto B. Listo. En consecuencia, ¿qué es lo que va a pasar? Tras el abatimiento, 1 va a estar confundida con B sub 2 y B sub 1 va a estar confundida con A sub 2. B sub 1 confundida con A sub 2 y A sub 1 con B sub 2. Y como era de esperar, el punto B tendrá que tener membresía en el tercer cuadrante. ¿Qué tal eso? Entonces, como un muy buen ejercicio para la próxima semana, les recomiendo que con este mismo ejercicio, pero cambiando de cuadrante. En lugar que diga primer cuadrante, escriban segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Hagan este ejercicio. Nos va a ayudar muchísimo a empezar a ubicar a puntos en el espacio.